nombre es Diana Isabel Cubides Cuesta. Vengo a comentarles acerca de la discapacidad intelectual, la cual tiene muchos síndromes. Hoy hablaremos del autismo y del síndrome de Down. El autismo es un conjunto de trastornos del desarrollo con síntomas que suelen ser crónicos y que varían de leve, moderado a grave. Uno de cada 100 niños puede padecer algún tipo de trastorno del espectro autista. Se caracteriza por la alteración de la capacidad del individuo de comunicarse, entablar relaciones sociales. Es un trastorno complejo que afecta al desarrollo del individuo que lo padece y generalmente suele ser diagnosticado a partir de los 18 meses o cuando tenemos la oportunidad de que nuestros niños socialicen con los demás, donde notaremos sus conductas. ¿Qué causa el espectro autista? Posee un número de circunstancias diversas, incluyendo factores ambientales, biológicos y genéticos. Estos factores que pueden hacer que la persona sea propensa a desarrollar el autismo es la falta de oxígeno al nacer. En pocos casos tenemos también la rubeola, que es en la que se puede presentar cuando la madre está embarazada, la esclerosis tuberculosa, que es un trastorno genético raro que causa tumores benignos que crecen en el cerebro así como en otros órganos vitales. El síndrome X frágil, que es el retraso mental hereditario, la encefalitis, que es la inflamación del cerebro. Tenemos 4 tipos de autismo, como es el síndrome de Hanner, el síndrome de Asperger, trastorno desintegrador infantil o síndrome de Heller y el trastorno generalizado del desarrollo especializado. El síndrome de Asperger es un trastorno más complicado de diagnosticar. Este diagnóstico se suele realizar más tarde que en los otros casos. Esto ocurre porque los sujetos con Asperger presentan una inteligencia media y alta. Pueden ocasionar que se infravaloren las dificultades y las limitaciones que presentan con los otros sujetos. El déficit se encuentra, por tanto, en el campo de las habilidades sociales y el comportamiento, siendo suficientemente importante como para comprometer seriamente su desarrollo social y laboral. Además, las personas con síndrome de Asperger muestran carencia de la empatía, poca coordinación psicomotriz, no entienden de las ironías ni el doble sentido del lenguaje y se obsesionan por ciertos temas. La causa del síndrome Asperger parece ser la difusión de varios circuitos cerebrales y las zonas más afectadas son la amígdala, los circuitos frontoestriados y temporales del cerebelo. Estas que están implicadas en el desarrollo social del niño. El trastorno desintegrador o el síndrome de Heller. Este trastorno, normalmente referido como síndrome de Heller, suele aparecer sobre los 2 años, aunque no se diagnostica pasados los 10 años. Es similar a los trastornos espectros autistas anteriores porque afecta las mismas áreas que son la del lenguaje, social y motricidad, aunque se diferencia de estos en su carácter regresivo y repentino. El trastorno generalizado no es específico. El trastorno generalizado del desarrollo no especificado es cuando los síntomas clínicos que presentan sujetos con trastorno de espectro autista son demasiado heterogéneos y no encajan en su totalidad con los otros 3 tipos anteriores. Se emplea una etiqueta diagnóstica de trastorno generalizado no especificado. Para identificar el trastorno generalizado del desarrollo no especificado no es sencillo, ya que demanda realizar un diagnóstico diferencial con el resto de las alteraciones del desarrollo y o con otras enfermedades asociadas. Sin embargo, existen algunos signos que desvelan el trastorno generalizado no especificado desde una edad muy temprana. En el periodo de la lactancia, el niño se nota tranquilo y su niñez es pasiva, es decir, el niño prácticamente no demanda la atención de un adulto. La hipotonía muscular y problemas para manejar los objetos que se ponen a su alcance. Ataques de pánico inexplicables y rabietas muy intensas que no tienen
ausencia de la sonrisa, la mirada y gestos de tristeza. Aislamiento y una intensa concentración en sí mismo, lo cual les impide mantenerse atentos en su entorno. Algunos niños pueden presentar rechazo al contacto físico, negarse a tomar los objetos o reaccionan como se esperaría ante los estímulos externos. Con gran resistencia a los cambios en el entorno o los hábitos, algunos se balancean continuamente, sobre todo cuando están nerviosos. El universo de intereses es muy reducido. Por ejemplo, suelen obsesionarse con determinados objetos o ruidos que para el resto de los niños no tendrían ningún interés. Incapacidad para prever los resultados de sus actos y vislumbrar los acontecimientos, por lo que son muy propensos a sufrir accidentes, dificultades en el lenguaje, problemas para comunicarse de forma natural, presencia de vocabulario y a menudo les cuesta responder a las preguntas, incluso un simple sí o no. Tendencia a las autoagresiones. Con frecuencia también desarrollan dificultades alimentarias, ya sea porque se niegan a masticar o porque rechazan los alimentos. Se debe aclarar que con frecuencia estos niños también presentan difusiones neurobiológicas específicas como las alteraciones en la integración sensorial, los trastornos del lenguaje y los problemas en las funciones ejecutivas relacionadas con la planificación y la memoria de trabajo. También se ha apreciado que este tipo de problemas es más común en las familias disfuncionales, cuando el niño ha sufrido el trauma o cuando ha vivido una separación difícil. Tenemos también el síndrome de Carner. Es el trastorno que la mayoría de individuos asocia con el trastorno del espectro autista y recibe el nombre de síndrome Carner en relación con el Dr. Carner, un médico que estudió y describió esta situación en los años 30. Los sujetos con autismo poseen una limitada conexión emocional con los demás y parece que están inmersos en su propio mundo. Son más propensos a mostrar comportamientos repetitivos, como por ejemplo, organizar y reorganizar el mismo grupo de objetos hacia adelante o hacia atrás durante tiempos prolongados, y son individuos altamente sensibles a estímulos como extremos sonidos que escuchan. Es decir, pueden estresarse o agitarse cuando se exponen a ruidos específicos, a luces brillantes o sonidos, o por otro lado, van a insistir en el uso de determinadas prendas de vestir o colores que van a querer ubicarse en determinadas zonas de la habitación sin ningún motivo aparente. Algunas de las características generales de los síndromes de Asperger son: indican necesidades llevándolo de la mano a otros, ríe sin ningún motivo, llanto, pataleta, tristezas, sin causas aparentes, parece sordo, no hace contacto visual, no tiene un lenguaje, si lo tiene presenta alteraciones, dificultad para relacionarse con otras personas, hiperactivo o pasivo, apego inusual a los objetos, conductas motoras repetitivas, aparente insensibilidad al tocar, no siente temporalmente peligros reales y resistencia a los cambios. Estas son algunas de las características que los 4 tipos de autismo pueden presentar. ¿Cuáles son sus habilidades? Sus habilidades en la evaluación de las personas con el desarrollo de su plan educativo deben considerarse en las habilidades adaptativas. Ellos, la habilidad que más se desarrolla en ellos es la habilidad adaptativa, y es desde allí donde debemos empezar a trabajar con estos chiquitos. Por otro lado tenemos el síndrome de Down. ¿Cuál es su causa?
La causa que la provoca hasta el momento es desconocida. Cualquier persona puede tener un niño con síndrome de Down, no importa raza, credo o condición social. El síndrome, ¿qué es el síndrome de Down? El síndrome de Down es una alteración genética que se produce por la presencia de un cromosoma extra en la estructura del ADN. Una parte de las células del cuerpo humano tienen 46 cromosomas distribuidas en 23 pares. Uno de estos pares determina el sexo del individuo, los otros 22 numeran del 1 al 22 en función de su tamaño decreciente. Las personas con síndrome de Down tienen 3 cromosomas en el par 21 en lugar de 2 como existen habitualmente. Por ello, este síndrome se conoce como trisomía 21. El síndrome de Down no es una enfermedad. El efecto que la presencia de esta alteración produce en cada persona es muy variable. Lo que sí podemos afirmar es que una persona con síndrome de Down tiene algún grado de discapacidad intelectual y mostrará algunas características típicas al síndrome de Down. Las personas con síndrome de Down muestran algunas características comunes, pero existe la creencia que hay diferentes grados o niveles de síndrome de Down. Esto es completamente erróneo. Lo que ocurre es que las características genéticas de la trisomía 21 provocan una alteración diferente en las áreas cognitivas, conciencia de sí mismo y su entorno, en el área motora y en el área de movimiento y lingüístico. El grado en que una persona muestre características físicas típicas de este síndrome no determina su grado de discapacidad intelectual. Un óvulo fertilizado normalmente tiene 23 pares de cromosomas. Sin embargo, la mayoría de las personas con síndrome de Down tienen una copia adicional o tercera del cromosoma 21. Teniendo esta copia extra del cromosoma 21, cambia el cuerpo y el desarrollo normal del cerebro. En la mayoría de los casos del síndrome de Down es causado por un error aleatorio en la división celular, que ocurre durante la formación del óvulo de la madre o del espermatozoide del padre. Debido a este error, cuando la fecundación ocurre, el embrión tiene un tercer cromosoma adicional o trisomía 21. No se cree que el síndrome de Down sea un resultado de la conducta de los padres o del medio ambiente. Una de las características del síndrome de Down es la cabeza y cara son redondas y pequeñas. Los ojos tienen una inclinación hacia arriba y hacia afuera. Su nariz es pequeña y chata. Sus orejas son pequeñas y su contorno aparece doblado. ¿Cuáles son sus habilidades? Las habilidades sociales preparan a la persona con síndrome de Down para la plena integración a la sociedad. Cuando alcance la etapa de adulto, la más larga e importante en la vida de cualquier ser humano, no puede dejarse al azar o posponer, que se va a producir de forma natural, la adquisición de un aspecto tan importante como es la de su educación. Se le ha de exigir un comportamiento semejante al de cualquier ciudadano en situaciones sociales, e incluso en algún caso algo más exquisito que a los demás, debido a que se les va a observar con mayor detenimiento cuando se incorporen de forma habitual a entornos ordinarios. De una forma sencilla podríamos decir que el término habilidades hace referencia a un conjunto de capacidades de actuación aprendidas y el término sociales las enmarca en un contexto interpersonal. De ahí que si son aprendidas en el caso de los niños con síndrome de Down, no podemos dar por supuesto nada en cuanto a su conocimiento, tanto que en el caso de las habilidades sociales como de la autonomía personal, hemos de partir de la hipótesis de que lo han adquirido todo, aunque estrictamente no sea cierto, pues sus limitaciones biológicas les impiden alcanzar en ocasiones habilidades que otros niños adquieren espontáneamente. Hemos de enseñarle cada habilidad dejando que el niño con síndrome de Down la practique y no darla por aprendida hasta que nos demuestre que es capaz de hacerlo y habitualmente en distintos entornos sociales.
Esto es todo. Muchísimas gracias.